Bueno, 18 versículos vamos a leer. Yo voy a leer en Reina Valera, pero si alguien tiene otra versión no hay problema. Dice así. Recuerden en Romanos 8, nada puede separarnos del amor de Cristo, y entonces Pablo dice, verdad digo en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciera, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Creo que es bueno orar, ¿no? Después de ese texto. Bueno, oremos. Señor, ayúdanos, Señor, a comprender ese texto que está en tu palabra, por eso debemos poner atención. Ese texto, Señor, que no es tan difícil de comprender, pero es difícil de aceptar en algunos momentos. Ayúdanos, Señor, con humildad, Señor, con responsabilidad, aprender, Señor, del apóstol Pablo, de la escrita de Pablo inspirada por tu Espíritu, y que podamos aplicar eso, Señor, a nuestra vida, porque tu palabra es viva, Señor. Lo que está escrito aquí no está escrito simplemente de forma doctrinal, rígida, y que no afecta a nuestra vida. Que nosotros podamos, Señor, comprender ese texto, que tú me puedas ayudar, Señor, a expresarme aún, Señor, con quizás algunas dificultades en el idioma, que tú puedas ayudarnos a comprender juntos este mensaje, Señor. Que seas tú hablando a nosotros, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Texto complicado. Y bueno, hace unos meses, unos años, yo recibí un mail bastante complicado, porque el mail decía que un pariente mío había muerto. Y yo me asusté y entonces seguí leyendo el mail y no conocía a la persona. Pregunté a mi mamá tampoco. Bueno, seguí leyendo el mail y el mail decía que era un pariente mío que estaba viviendo en otro país. Es cierto, yo recibí este mail, estaba viviendo en otro país y se volvió riquísimo en este país. Y entonces murió y la plata estaba ahí, no encontraban a nadie. Y me encontraron a mí, el único pariente en toda la tierra, yo, el elegido,
para recibir esta herencia. ¿Qué yo tendría que hacer? Enviar una plata para todo el trámite que ellos iban a hacer, y entonces después la plata sería mía, ¿no? Envío un poco, recibo un montón. Y bueno, si un día tú recibes este mail, por favor, no envíes la plata, es una estafa y van a usar tu plata para engañar a otras personas. Y bueno, lo envié. Mi hermana recibió el mismo mail, hicimos broma, estamos ricos, pero no, era mentira, era totalmente mentira. Pero eso me hizo pensar cuando estaba leyendo este pasaje. Imagínense una situación distinta, imagínense una situación donde no me voy a poner a mí, sino una persona que perdió los padres y una persona encuentra a esta persona. Y esta persona verdaderamente es una persona rica, que trae a esta persona a vivir en su casa, le hace promesas, le cuida como un hijo y dice: cuando yo me vaya, cuando yo muera, te voy a dejar todo. Y ustedes tienen buena relación. Imagínate que tú eres esta persona. Ustedes tienen buena relación. No es que esta persona es mala, no, te trata bien, cuida de ti. Te da cosas que tú no tendrías en otros momentos y entonces deja eso como una prueba de amor. Te voy a dejar esta herencia. Y entonces la persona se fue. Y en un momento vienen los abogados, que él dejó ahí encargado con los abogados. Los abogados vienen y dicen: mira, esta es la herencia. Y cuando tú ves, es muchísimo más. No en temas de plata, pero es muchísimo más en beneficios que uno piensa: ¿qué hice yo para merecer eso? ¿No? ¿Cómo puedo rechazar una oferta así? ¿Cómo es posible rechazar lo que es irrechazable? Esa es una propuesta irrechazable. Parece que no tiene nada que ver con el texto, pero Pablo va a hablar sobre eso aquí. Él va a hablar sobre rechazar lo que es irrechazable. Porque Israel fue un pueblo adoptado por Dios, que recibió una serie de promesas, que Dios cuidó del pueblo y dijo que le iba a dejar un Salvador, que iba a salvar ese pueblo. Y ahora que este Salvador llegó, ¿quién es este Salvador? Jesucristo. Ahora que llegó Jesucristo, vimos en Romanos 8 que las promesas son mucho más de lo que era imaginado. Pero aún así, este pueblo, el pueblo que Dios prometió, en su gran mayoría está rechazando. Hay algunos judíos que están aceptando, es cierto, pero la gran mayoría de los judíos están rechazando el mensaje que Pablo predica. Y entonces nosotros nos ponemos a pensar: ¿por qué están rechazando? Una posibilidad es que quizás este Salvador no sea el Salvador. Quizás Jesús no sea el Mesías que Dios prometió. Es una posibilidad. La otra posibilidad es que, bueno, quizás este sea el Salvador, pero están rechazando porque quizás Dios cambió las promesas. Quizás era para Israel, pero ahora las promesas es para otro lado. Dios cambió sus promesas. Y lo que Pablo va a decir en ese texto es que el Salvador es verdadero, que Cristo es el Mesías y que las promesas de Dios no fallan. Pero la pregunta sigue: ¿por qué entonces están rechazando lo que es irrechazable? ¿Por qué el mismo mensaje predicado por el mismo apóstol para personas que tienen un mismo contexto, en unos genera rendición, pero en otros genera rechazo? Y con nosotros aquí también, porque el mismo mensaje predicado quizás a personas que son de la misma familia, hijos de los mismos padres, el mismo mensaje toma caminos distintos. ¿Ya se preguntaron eso? Es una pregunta que tenemos constantemente en la vida cuando predicamos. Y lo que el texto bíblico propone y lo que la Escritura afirma es que el mismo Dios, que como dijo Irra, define cuando una hoja cae del árbol. El mismo Dios que cuida de los pájaros y define cuando un pájaro cae, no cae sin su permiso.
Ese mismo Dios que es soberano, que es ser soberano, que gobierna libremente, que no tiene influencias para gobernar, es soberano. El mismo Dios que hace el sol nacer, que crea el día, que crea la noche, ese Dios también es soberano y es el autor de la salvación del pecador. Y que el hombre es totalmente responsable por su propia condenación. Y nuestro deseo aquí, digo como parte del liderazgo, no es dar nuestra opinión. Yo no vengo a decir lo que, me parece, yo pienso que nuestro deseo, como oré también, es con humildad y con bastante responsabilidad presentar el misterio, que es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y es un tema complicado, pero vamos a fijarnos en el texto para no ir a otro lado. Y el resumen del mensaje es: la salvación pertenece a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor es quien gobierna. El Señor tiene la salvación en sus manos y la salvación pertenece a Él. Y el mensaje va a tener 3 puntos para que me puedas acompañar. El primer punto nos va a dar el tono con el cual nosotros vamos a tratar el tema. La manera como nosotros vamos a hablar sobre ese tema. El segundo habla sobre nuestra seguridad en la elección de Dios. Y el tercer punto va a tratar más específicamente sobre el tema en sí de la soberanía de Dios y la responsabilidad. Complicado, pero vamos. Bien, primer punto. El primer punto, nosotros vamos del versículo 1 hasta el versículo 5. Yo no voy a estar leyendo cada pasaje porque ya leímos el comienzo, pero pido que pueda estar acompañando porque traté de hacer bastante secuencial en todo esto. Y el primer punto se llama el sufrimiento por los que se pierden. Y perderíamos mucho en comenzar a hablar sobre el tema de la salvación soberana de Dios sin tratar estos 5 primeros versículos. Y estoy seguro que quien ya fue a Romanos 9, en general, no quiere ver los 5 primeros versículos. Quiere ir de una al versículo 6. Quiere de una saber por qué las cosas están pasando de tal manera. Pero los 5 primeros versículos son totalmente importantes porque ellos dan el tono con el cual Pablo va a hablar sobre esta salvación. Y Pablo comienza en el versículo 1 haciendo algo que en general no es tan común ver Pablo haciendo en el medio de una carta. Pablo prácticamente está haciendo un juramento para esta persona. Si ustedes ven, Pablo está diciendo: digo la verdad en Cristo, no miento. Lo que Pablo está haciendo es garantizando que lo que él va a decir es verdad. Pablo cuando él dice, digo la verdad en Cristo, está diciendo, yo soy cristiano. Primero que todo, yo soy cristiano. Y un cristiano no miente, ¿cierto? Un cristiano no puede mentir. Y mi vida está en Cristo. Y mi conciencia, que fue transformada por Dios, me da testimonio en el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la razón de Pablo dejar tan claro que lo que él está diciendo es verdad? ¿Por qué justamente ahora? ¿Por qué en los textos anteriores no hizo eso? Porque lo que Pablo va a decir en los próximos 2 versículos principalmente va a parecer una mentira, principalmente para los judíos. Porque Pablo era odiado por los judíos. Pablo era tenido por los judíos como un traidor de la religión. Los judíos, si nosotros vamos en Hechos, nosotros vemos un sinnúmero de pasajes donde los judíos intentaban matar a Pablo. Así como intentaron, por ejemplo, matar a Jesús, también intentaban matar a Pablo. Por ejemplo, tengo un ejemplo de Hechos 14, que los judíos empezaron a apedrear a Pablo hasta la casi muerte. Y entonces lo que Pablo quiere mostrar es que este sentimiento no era recíproco. Y lo que él va a decir es verdad. Y lo que él hace después de hacer este juramento es decir que él tiene una gran tristeza y un continuo dolor en el corazón. Y la razón de la tristeza, la razón del dolor, es que Israel, como nosotros habíamos dicho en la introducción, este pueblo tan especial, este pueblo que Pablo pertenece, está rechazando
el mensaje de Pablo. Este pueblo está rechazando a Cristo. Y Pablo sabe muy bien qué significa rechazar a Cristo. ¿Qué conlleva rechazar a Cristo? Les pregunto. ¿Qué conlleva rechazar a Cristo? Rechazar a Cristo no es como rechazar una gaseosa que uno te ofrece. ¿Quieres la gaseosa? No, gracias. No quiero la gaseosa. Rechazar a Cristo es rechazar al único Salvador que existe. Rechazar a Cristo conlleva a una condenación eterna. Rechazar a Cristo conlleva al infierno. Infierno. Y lo que Pablo va a tratar es algo que deberemos preguntarnos. ¿Qué hacer cuando personas que nosotros amamos viven sin Cristo? ¿Qué hacer cuando personas que nosotros amamos, quizás un hermano, una hermana, padre, una madre, rechazan a aquel que nosotros amamos más que todas las cosas? ¿Qué sentir delante de aquellos que ya se fueron y se fueron sin Cristo? Estos versículos hablan del profundo sufrimiento en ver a aquellos que nosotros amamos yendo al infierno. Y Pablo nos va a enseñar sobre el lamento delante de todas estas cosas. Y vea el profundo dolor de Pablo con lo que él dice en el versículo 3. Pablo dice: yo sufro por este pueblo, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Qué Pablo quiere decir con este versículo? Pablo está diciendo: yo los amo tanto, pero yo los amo tanto, que si es necesario, si es posible, no si es necesario, si es posible, si hubiera la posibilidad, yo iría al infierno. Yo entregaría mi salvación para la salvación de este pueblo que yo amo. No es que yo me entrego para morir por este pueblo y después me voy al cielo. No, yo entrego todo lo que yo recién dije en el capítulo 8. Si de alguna manera eso sirviera para que ellos vayan al cielo. Pablo, cuando está hablando así, nos hace recuerdo, si nosotros tenemos una lectura, acordamos un poco de Éxodo, el mismo sentir que tuvo Moisés en un momento. La Biblia muestra que en Génesis, después de salir de Egipto, todos conocen la historia, imagino, Moisés guía el pueblo a salir de Egipto, y Dios llama a Moisés para ir al alto del monte Sinaí. Y Moisés se queda ahí por 40 días y es el momento donde Dios escribe una ley en una tabla y entrega a Moisés. Una ley para un pueblo, una ley para que un pueblo pueda obedecer. El pueblo que Dios quería para él, entrega esta ley. Y entonces Moisés desciende con esta ley, con esta buena noticia. ¿Y qué encuentra? Israel estaba adorando a becerros de oro. Y entonces, ¿qué Moisés hace? Moisés vuelve a la presencia de Dios, vuelve al alto del monte, y él dice en Éxodo 32, 31 y 32, dice así: ¿qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Vean eso. Sin embargo, yo te ruego que perdones su pecado. Pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. Lo mismo que dijo Pablo. Lo que Moisés está diciendo es: si no vas a perdonar, quítame de ahí. ¿Dios quitó a Moisés? No. ¿Pablo perdió su salvación? No. No hay cómo perder la salvación. Pero lo que Pablo está hablando no está hablando de un punto de vista racional. Pablo sabe que no puede perder su salvación. Pero Pablo está sufriendo porque quien él ama está yendo al infierno. ¿Se entiende eso? Y no solo porque es un pueblo que él ama, sino que es un pueblo que tiene muchos privilegios. Pero muchos privilegios. Vean, aquí es donde yo les comenté que no puedo ir privilegio a privilegio, sino eso
nos tardaría mucho, pero vea la lista de los privilegios. La adopción, la gloria, el pacto, la ley, el culto, las promesas, los patriarcas. Cada privilegio demuestra el cuidado de Dios para con este pueblo. Muestra cómo Dios cuidó, cómo Dios guió, cómo Dios entregó cosas a este pueblo y cómo prometió una salvación también a este pueblo. Y después de hablar una lista de más o menos 8 privilegios, Pablo va a decir en el versículo 5 que de estos patriarcas, según la carne, vino Cristo. Y este es el principal de los privilegios. Cristo vino del pueblo judío. Qué gran privilegio. Pero al rechazar este privilegio, al rechazar a Cristo, lo que ellos están haciendo es rechazar todos los anteriores. Porque Cristo es el cumplimiento de la adopción. Cristo es el cumplimiento de la ley. Cristo es el cumplimiento de las promesas. No se trata de cuántos privilegios uno tiene, sino que se trata de rechazar el más importante de todos, que es Cristo. Rechazar el Hijo de Dios que vino, se entregó y murió. Y Juan nos dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pablo no está cuestionando el juicio de Dios. Pablo no está hablando que es injusto que Dios condene a Israel, pero Pablo está sufriendo por todo eso. Y eso nos enseña algo muy importante, que como cristianos nosotros no podemos ser piedras de hielo delante de la perdición de personas, delante de la condenación de personas, porque el infierno es real. Pablo no suaviza la doctrina, la enseñanza del infierno, porque es su pueblo. Pablo podría intentar manejar la teología y decir, no, para los judíos no, mi pueblo. Pablo no suaviza el infierno. El infierno es real. El infierno no es real solamente para Hitler. No es real solamente para aquellos que nosotros consideramos dignos del infierno. El infierno es real para nuestra familia, para nuestros amigos, para nuestros parientes que no reconocen que la salvación está en Cristo. Y es real para ti también, si tú no reconoces eso. ¿Dónde están las personas que tú amas y están sin Cristo? Nuestras familias, todas nuestras familias son cristianos. ¿Dónde está el profundo dolor y el continuo sufrimiento? Continuo sufrimiento. No es un sufrimiento que, como una vacuna, no, que se dice al niño, mira, solo un poquito, y ya está. Es un continuo sufrimiento por aquellos que se pierden. Y no solamente por aquellos que nosotros amamos. Es un sufrimiento también por la condenación de aquellos que rechazan a Dios de innúmeras maneras. Personas que son en pro del aborto, personas que son en pro de la destrucción de la familia. Nos alegramos con la condenación de estas personas, pero no. Son personas que están yendo al infierno y deberemos sufrir por eso. Ese texto nos muestra cómo Dios no reprendió a Moisés por desear lo que deseó. No reprendió a Pablo. Dios permite que nosotros suframos por la condenación de aquellos que rechazan al Hijo. Si los judíos con todos los privilegios son condenados por rechazar a Cristo, y yo hablo muy en serio porque aquí estamos en jóvenes, que la gran mayoría viene de cuna cristiana, la gran mayoría viene de una casa con privilegios, viene una vida con privilegios. No digo privilegios financieros, digo una vida que estuvo en la iglesia, que recibió enseñanzas. Si para los judíos, el pueblo de Dios, estos privilegios no fueron suficientes por rechazar a Cristo, no creas que para ti va a ser suficiente.
necesitamos pensar seriamente en nuestra relación con Cristo. Es posible estar aquí, sentado, en este momento, y estar rechazando a Cristo. Y este es el tono con el cual nosotros debemos llevar todo el mensaje. Pablo no está contento por la condenación. Pablo viene hablando por todos los romanos que los judíos van a ser condenados porque ustedes se están apoyando solamente en la ley y todo. Quizás aquí era un momento de Pablo decir, mira, te dije, van a ser condenados. Pero Pablo está sufriendo por todo eso. Entonces ese es el tono que nosotros seguimos para entrar en nuestro segundo punto, que es la seguridad de la elección de Dios. Y entonces, Cristo vino según la carne, Cristo es hombre, pero Cristo también es Dios bendito por los siglos, según Pablo. Entonces, si Cristo es Dios, Israel está rechazando, entonces tenemos que tratar el segundo tema, que es quizás la promesa fallaron, ¿no? Porque quizás Dios cambia de opinión, ¿no? Porque vemos que la Biblia, Dios escogió un pueblo. Dios hizo promesas a un pueblo. Eso no estamos cuestionando. Dios hizo una promesa a un pueblo. Quizás estamos delante de un Dios que cambia de planes. Y si tenemos aquí delante de nosotros un Dios que cambia de planes, eso es bastante complicado, porque ¿cómo podemos tener seguridad de nuestra salvación en un Dios que cambia de planes? Y lo que Pablo va a decir del versículo 6 hasta el versículo 13 es que no hay ninguna falla en el plan de Dios. Y él explica eso con el versículo 6. Él dice, la palabra de Dios no falló, pues no todos los que descienden de Israel son israelitas, y ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir es que la descendencia que Dios, y vamos a hablar sobre eso, una descendencia que Dios prometió a Abraham, esa descendencia no es algo físico. Eso yo imagino que todos aquí saben, ¿no? Pero es importante decir porque Pablo está siguiendo aquí. No es una descendencia física, no es un pueblo físico, sino que es un pueblo espiritual. La promesa de Dios no es para una nación o un pueblo físico, sino para un pueblo espiritual que Dios escoge para él. Y los ejemplos que Pablo va a usar están justamente en los patriarcas, que es Abraham, Isaac y Jacob. Y voy a pasar rápido por esta historia. Dios en cierto momento de la historia llamó a un hombre que se llama Abraham. Y bueno, dijo a este hombre que él debería salir de la tierra donde estaba, debería salir de la casa de sus padres, ir a una nueva tierra que Dios le iba a mostrar. Y que de este hombre Dios le prometió de tu descendencia. En este momento Dios simplemente dijo, de tu descendencia yo haré multitudes. Y yo seré el Dios de tu descendencia. Hizo promesa a este hombre. Y entonces, nosotros, eso más o menos Génesis 15 está pasando. Si nosotros seguimos leyendo Génesis 17, nosotros encontramos un punto donde Abraham tiene un hijo, Ismael. Un hijo con su sierva, Agar. Y entonces nosotros podemos pensar, bien, Dios hizo una promesa que de la descendencia de Abraham era la descendencia prometida. Entonces, Ismael es descendencia de Abraham, ¿cierto? Errado. Porque en el capítulo 8, y aquí en Romanos, cuando nosotros seguimos la lectura, nos muestra que existía una palabra de la promesa. Y la palabra de la promesa decía que esta descendencia vendría por Sara, no por otra persona. Y aunque Ismael fuera hijo de Abraham, él no era hijo de la promesa de Dios para Abraham, porque la promesa era para Isaac. Y Isaac fue la descendencia de Abraham, no Ismael. No por ser hijo, Ismael era parte de esa descendencia. Pero aquí quizás entonces uno puede llegar a la conclusión. Bien, teníamos Ismael, teníamos Isaac. Muy posiblemente entonces la promesa de Dios es que de ahora en adelante son los hijos de Isaac. Toda la descendencia son de hijos de Isaac. Quizá Abraham tiene un gene, Sara tiene otro, se unieron y ahí tenemos el ADN de la salvación. Todos que están ahí, promesa para esta persona.
el ADN perfecto. Por eso Pablo añade un segundo ejemplo que está entre el versículo 10 y el versículo 13, donde él habla sobre los hijos de Isaac con Rebeca. Es decir, está hablando de Jacob y Esaú, ¿no? Y está hablando de personas que nacieron del mismo padre, misma madre, mismo embarazo. Está hablando de gemelos en este momento. Pero son gemelos donde Esaú y Jacob, solamente uno creyó y recibió la promesa. Solamente Jacob creyó y recibió esta promesa. Y la pregunta es, ¿por qué solamente uno? Si ambos eran hijos de Isaac. Y la respuesta no está en Jacob. La respuesta no está en Jacob y en su poder de decisión. La respuesta no está en que Dios sabía que Jacob iba a creer en el futuro. Y por saber que Jacob iba a creer en el futuro, iba a creer en Dios en un momento futuro, entonces Dios hizo la promesa. La promesa es para ese, ¿por qué? Porque ya sé que él va a creer un día. Lo que dice la Escritura, si nosotros tenemos como base el versículo 11, que Pablo muy cuidadoso pone este versículo, dice que Dios tuvo su decisión antes mismo que nacieran los chicos. Antes mismo que cualquier obra, buena o mala, fuera hecha por ellos. Dios declaró antes de todo eso que el mayor serviría al menor. Pues antes mismo de nacer, según lo que nos muestra el texto, Dios amó a uno, pero aborreció a otro. Vamos a hablar un poco más sobre el aborrecer en el tercer punto. Pero quiero que vean que la única diferencia entre Jacob y Esaú, la única diferencia entre ellos, que tenía el mismo padre, misma madre, todo igual, la única diferencia era el propósito de Dios conforme la elección. Era la única diferencia entre ellos. Dios amó a uno, pero aborreció a otro. Y lo que el versículo 13 quiere decir es que Dios quiso amar a Jacob, no basado en ningún mérito de Jacob. Dios actuó con misericordia y gracia sobre este hombre. La diferencia entre ellos no era que uno quería a Dios mientras otro rechazaba. Ambos rechazaban a Dios, pero Dios quería uno. Y si nosotros vamos a la historia de Jacob, nosotros podemos reconocer que verdaderamente no existían muchas virtudes en Jacob. No sé quién sabe qué significa el nombre Jacob. Engañador. Jacob era engañador, era egoísta y era mentiroso. Grandes virtudes, ¿no? Para elegir una persona así. Después de ganar una bendición por medio de un engaño, y eso antes engañó al propio hermano para tener una primogenitura, Jacob huye. Jacob huye porque él está con miedo que el hermano le va a matar. Y vean esta historia, este hombre que hizo todo mal, estaba yendo, Jacob no estaba buscando a Dios. Jacob no estaba deseando a Dios. Jacob no estaba ni siquiera pensando en Dios. Pero en un momento de este traslado que hace, Jacob tiene un sueño, donde Dios se presenta a Jacob. Y Dios le da un sueño y Jacob ve una escalera que va de la tierra hasta el cielo y que hay ángeles subiendo y bajando delante de todo eso. Y entonces Jacob cree. Y si nosotros tomamos atención, Dios fue al encuentro de Jacob. Dios fue al encuentro. Todo eso para que el propósito de Dios permanezca. Y siempre es así. Si nosotros vamos a la Biblia y vamos leyendo, siempre tenemos la historia de un Dios que se encuentra con el hombre. Siempre es una historia de Dios encontrando al hombre. Hay un predicador que me gusta mucho y él dice,
Yo no encuentro a Dios. Él es quien me encuentra, porque el perdido soy yo y no Él. Así que Dios no es un Dios que cambia sus planes. No es un Dios que elige a un pueblo hoy, pero mañana rechaza ese pueblo. Si Dios eligió, si Dios escogió la buena obra que Él comienza, Él la termina. Y es por eso que si nosotros estamos en Cristo, nosotros podemos tener la seguridad de que nada puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Porque la palabra dice que la hierba se seca, la flor se marchita, es decir, todo pasa, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Si el Señor dio la salvación, esta salvación no se va a perder, porque está basada no en mi simple deseo de seguir, está basada en la promesa de Dios. Si Dios me salvó, seguramente no es por mi buen corazón, no es por el color de mis pelos, no es por el color de mis ojos, no es por mi intelecto, capacidad física, no fue por nada de lo que había en mí, porque yo tampoco le estaba buscando. Y cada uno puede pensar el momento que Dios se acercó a ti. Y eso nos debe llevar a la humildad y una profunda y diaria reflexión y preguntar, Señor, ¿por qué yo? Existen tantos otros que son mejores. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Por eso no hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios nos ame más. Porque su amor por nosotros nunca fue condicionado al performance. Nosotros debemos sí vivir una vida en santidad, en gratitud y amor por este Dios, pero no esperando que Dios me va a amar más, porque Dios me amó cuando yo no era nada. Su amor no está condicionado a lo que yo hago, está condicionado a su propia palabra. Así que Dios es soberano en la salvación. Y vamos al tercer punto, que es algo bastante importante. El tercer punto habla sobre la soberanía de Dios en la salvación y la responsabilidad humana en la condenación. Versículos 14 al 18. Bueno, para Jacob, de 10, ¿no? Fue salvo por Dios. De 10, estamos 100%, todos de acuerdo, Jacob no buscaba a Dios, Dios le encontró, bien. Pero ¿y Esaú? ¿No les parece injusto? ¿No les parece injusto que Dios daba la promesa a uno, pero no a otro? Estamos hablando de bebés. Y parece que Pablo puede leer los pensamientos, porque es justamente lo que él va a decir en el versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Hay injusticia en que Dios desee ser misericordioso con uno y no con otro? ¿Es injusta la misericordia de Dios? Esa es la pregunta. ¿Es injusta la misericordia de Dios? Y con eso, mientras estaba estudiando y compartía a muchas personas un ejemplo, un día escuché a un pastor que su iglesia tenía una plata, tenía dinero y quería hacer promovió una acción de canasta básica, ¿cierto? Y ofreció a una cantidad de familias una canasta básica mensual por 6 meses. Entonces anunciaron eso, 6 meses nosotros vamos a regalar una canasta básica a ustedes. Y la familia aceptaron, algunas suscribieron, tenía una cantidad limitada, bien. Y entonces avisaron eso y fue, primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto, quinto, sexto mes. Se terminó, pero en el 7º mes se acercó una familia y dijo, mi canasta. Y ellos dijeron, no, es que no, o sea, no tenemos más plata, era una cantidad y era un favor, así por así decir. Y ellos dijeron, no. Esta canasta
es tu obligación conmigo. Y lo que ese pastor decía era que la canasta, que era un favor, empezó a ser una obligación porque ellos se olvidaron de que era un regalo. Todo favor y regalo que no es recordado se vuelve como una obligación. Y de alguna manera pensamos así con la misericordia de Dios. Pensamos que simplemente Dios es obligado a ser misericordioso. Pero eso es porque nosotros olvidamos que misericordia es un regalo y no una obligación. Misericordia, en ese contexto que estaba hablando Pablo, es Dios librando al hombre de la condenación. Dios no dando al hombre lo que el hombre merece. Y es por eso que Pablo contesta en el versículo 14, en ninguna manera. La misericordia no puede ser injusta porque en realidad nadie la merece. ¿No? Podríamos volver a Romanos 1, 2 y 3 y leer como todos se desviaron, como todos merecen condenación. Eso que Pablo habla en los primeros capítulos de Romanos. Como todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Como no hay un justo, no hay siquiera uno. Todos se desviaron, todos están muertos en delitos y pecados. Y es justamente eso que Dios está hablando a Moisés en el versículo 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Dios no está obligado con nadie. Nos asombramos, y como yo dije, no es difícil comprender, pero es difícil aceptar muchas veces eso, ¿no? Nos asombramos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Pero deberemos asombrarnos en pensar que Dios salva un pecador. Si en toda la historia Dios salvara solamente a uno, Dios sería totalmente misericordioso. Totalmente misericordioso. Por eso volvemos a cuestionar, ¿por qué yo entonces, Señor? ¿Por qué yo entonces? Por eso cuando se trata de aceptar a Dios, aceptar a Cristo, nosotros tenemos el versículo 16 que dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Básicamente lo que está diciendo es que nadie puede desear a Dios, nadie puede querer a Dios, nadie puede correr hacia Dios si Dios primero no pone ese deseo en la persona. Si Dios primero no actúa con misericordia en esta persona. Si el Espíritu Santo primeramente no cambia algo en esta persona. Y es así con la salvación, pero ¿y con la condenación? Y aquí entra la responsabilidad humana de Pablo usando Faraón como un ejemplo. Y, otra vez, tenemos que recordar un poco la historia, porque es algo muy específico que Pablo está hablando. Nosotros tenemos la historia de Israel esclavo en el Egipto, ¿cierto? Todos se recuerdan esta historia. Israel estaba esclavitud en este lugar. Y entonces Dios se presenta a Moisés. ¿Bien? Dios se presenta a Moisés. Y Dios da a Moisés un camino a seguir. Y dice, tú vas a sacar ese pueblo del Egipto, tú necesitas ir y hablar con el faraón para que permita que el pueblo salga. ¿Y qué nosotros vemos a lo largo de esta historia? A cada plaga, a cada situación que pasaba, hay siempre algo que dice que el corazón del faraón se endureció. Y a veces nos quedamos como, qué confuso. A veces la palabra ahí en Génesis muestra que el faraón endureció su propio corazón. En otro momento nosotros vemos a Dios hablando que yo voy a endurecer el corazón de faraón y nos quedamos perdidos. ¿Qué está pasando? ¿Quién endurece el corazón de quién? Y aquí es muy bueno aclarar algo. Es un engaño creer que faraón era una buena persona. Que faraón era ok.
con las personas. Que Faraón tenía un corazón blandito y tierno. Y entonces vino Dios y transformó el Faraón en un demonio. No es eso. Faraón ya era malo. Faraón ya era malo con el pueblo. Y uno puede leer y conocer la historia y ver. Faraón no era un tipo chévere. Dios no vino y cambió un corazón blando en un corazón endurecido. Cuando la Escritura está hablando que Dios endureció el corazón de Faraón, lo que está hablando es que Dios está entregando a Faraón a sus propios deseos. ¿Se entiende? Si nosotros volvemos a Romanos 1, vemos la misma historia. Dios entrega el hombre a sus propios deseos. El Faraón quería endurecerse. Y lo que Dios hizo fue permitir que eso pasara. Tanto Faraón como Esaú. Esaú tampoco era un tipo buena onda. Esaú, la palabra dice en hebreo que Esaú era profano. Esaú cambió su primogenitura por comida. Él no estaba interesado en las promesas de Dios. No es que a veces pensamos que pobre Esaú deseaba a Dios, pero Dios no lo quería. Estaba buscando a Dios todos los días, se arrodillaba, Dios, ten misericordia de mí. No, vendió su primogenitura, se acostó con mujeres de otros pueblos, trayendo vergüenza a sus padres, deshonra a sus padres. Esaú no rechazó a Dios deseando aceptarlo. Nadie rechaza a Dios deseando aceptarlo. Nuestros deseos siempre van a ser huir de Dios y rechazar a Dios. Y es por eso que si el hombre es salvo, si el hombre acepta, es porque Dios hizo un cambio en su corazón. Pero si el hombre rechaza, es su propia responsabilidad en estar rechazando el Señor del universo. ¿Se entiende eso? ¿Sabe por qué no depende de quien quiere o de quien corre? Quiero que puedan ir, no vamos a leer, pero vamos a Efesios 2, del 1 al 7. Efesios 2, 1 al 7. No vamos a leer, pero puedes acompañar. Y me va a decir de quién es la acción en todo eso. ¿De quién es la acción? ¿De quién es el obrar en todo lo que ustedes van a leer? Ahí dice que Él nos dio vida a nosotros, los que son creyentes. ¿Él quién? Dios, ¿no? Dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Que nosotros seguíamos las corrientes del mundo. Éramos esclavos de nuestros deseos. Éramos esclavos de la carne, esclavos de nuestros pensamientos. Y en el versículo 4, ¿qué dice? Pero ustedes decidieron ir por el camino del Señor. No está así en la versión de la tuya, no está así, ¿no? Lo que dice es, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Si amas a Dios, si tú estás aquí y tú amas a Dios, es porque Él te amó primero. Porque tú lo aborrecías, según ese texto. Porque tú vivías en las corrientes del mundo. Pero Él te encontró, Él te alcanzó. Y es por eso que mismo
cuando nosotros hablamos sobre misiones aquí, los campos de persecución, mismo bajo persecución, mismo bajo riesgo de tortura, de muerte, de sufrimiento para uno y para su familia, hay gente que es loca en aceptar al Señor. Hay gente que acepta. ¿Por qué? Porque Dios hace ese obrar en la vida de esta persona. ¿Quién, de una manera sana, podría aceptar una muerte por aceptar a un Dios? Pero cuando Dios obra en el corazón, cuando Dios llega con misericordia y gracia en un corazón y conduce a una persona, abre sus ojos, la persona va a decidir. La persona libremente va a decir sí. Pero ella no tiene otra opción. ¿Cómo rechazar al Señor cuando Él se muestra a ti? Por eso la condenación es justa, porque nosotros la elegimos y vamos contentos a su dirección. Y con ese texto vamos a la conclusión de que Cristo es Dios, que las promesas de Dios no fallan, y que Dios tiene un pueblo que Él eligió, pero que no está definido por una nacionalidad. Es un pueblo que está unido por una promesa. Es un pueblo que tiene argentinos, brasileños, ecuatorianos, venezolanos, chilenos, paraguayos, no olvidé, rusos, bolivianos, peruanos. Dios hace un llamamiento a este pueblo. El texto que leímos anterior en Romanos 8 habla que el Dios que conoce, predestina, llama, justifica y glorifica. Dios es el autor de todo eso. Y aquellos que son parte de este pueblo no pueden ser indiferentes con relación a aquellos que están siendo condenados. Debemos pedir pasión por las almas, sufrimiento por aquellos que se pierden, aunque sean personas que, según nuestros criterios, son malas. Debemos sufrir por la condenación, porque es una persona que está yendo al infierno. Y cuando yo digo sufrir, no es simplemente que debe estar lamentando. Pablo, cuando iba a algún lugar, lo primero que hacía era ir a una sinagoga, predicar a judíos, sufriendo, pero iba a predicar. Así que predique el Evangelio. Mismo a las personas que tú crees que es imposible. ¿Y si Dios hace? ¿Y si es una persona que Dios quiere? Nosotros debemos seguir predicando. Y Dios puede ser justo, perdonando a pecadores, concediéndoles misericordia, porque hubo uno que tuvo el mismo deseo de Pablo. Hubo uno que quiso entregarse en favor de aquellos que él amaba, pero que le odiaban. Cristo. Cristo se entregó. La palabra dice que Cristo fue maldito por Dios en la cruz del Calvario, pero resucitó en gloria. Y con eso nosotros podemos alcanzar salvación en Él, para que todo aquel en quien Él cree no perezca, sino tenga vida eterna. Y todo lo que hablamos muestra que nuestra salvación no comenzó en el día que dijimos sí. Yo me convertí en mayo de 2015, pero mi salvación no comenzó ahí. No según ese texto, no según la palabra. Si yo me hago un recuerdo, un repaso en mi vida, y espero que tú puedas hacer el repaso en tu vida, ¿cuántas veces antes de tener esta decisión de aceptar al Señor, tú pasaste por situaciones de casi muerte? Yo me acuerdo algunas veces que casi fui atropellado, algunas en que fui atropellado, pero seguí vivo. ¿Cuántas decisiones yo tomé? ¿Cuántas decisiones yo no tomé? Quizás eran decisiones que me llevarían lejos de Dios. Pero con ese texto, nosotros podemos ver que nada fue suerte.
Nada fue el acaso. Dios nos cuidó. Dios guió a cada uno de ustedes que son cristianos para un día donde los ojos se iban a abrir y ustedes se iban a aceptar a Él. Así como Jacob no estaba buscando. Pero nada fue en vano. Dios guió. Dios, en cada decisión que teníamos, Él nos cuidaba libremente, nos guiaba para un día. Para mí, mayo 2015. Para ti, ¿cuándo fue este día? Y si Él hizo eso, no fue por mi disposición en aceptar o por el privilegio que yo tenía, sino es la misericordia de Dios, sacando la dureza de nuestro corazón. Nosotros jamás vamos a creer. Mi día fue, mi mes, mi tiempo fue mayo 2015. Y para ti, quizás sea el día de hoy, para ti. Quizás has estado en una iglesia, hijo de creyentes, ha vivido una vida llena de privilegios, pero está rechazando el principal de todos ellos. Quizás así como Jacob, has vivido como engañador, como mentiroso, lejos de Dios. Pero quizás ese Dios de quien tanto estamos huyendo, mismo viniendo a la iglesia, a veces estamos huyendo de Dios, viniendo a la iglesia. Quizás ese Dios de que tanto huyes viene a tu encuentro hoy y te presenta la escalera. La escalera que conecta la tierra con el cielo, que conecta el terrenal con el divino, el humano con el divino, lo que pasa con lo que es eterno. Esa escalera es Jesucristo. Quizá hoy sea el día de misericordia. Y si tú sientes que Dios está hablando contigo, no puede ser otra cosa, sino la misericordia de Dios. Porque si Dios no obra, nosotros no podemos hacer nada. La misericordia tuvo un precio muy alto, que fue la sangre del Hijo de Dios. Y por eso, rechazar esta sangre nos lleva de una manera justa a la condenación. Oremos. Señor Santo, santo sea tu nombre, Padre. Padre, cuando nos acercamos a ti para orar, solo podemos decir gracias, Señor. Gracias porque yo no merecía. Gracias, Señor, porque solo tú sabes, más que yo mismo, el rechazo que yo sentía por las cosas que son santas. El rechazo que yo sentía por tus cosas, Señor. Pero tú, Señor, con tu gran amor, con tu gran misericordia, me amó, Dios. Pido, Señor, por aquellos que son mis hermanos cristianos, salvados por el Señor Jesús, que están aquí. Señor, que podamos tener un sufrimiento por aquellos que se pierden. Que no nos burlemos de la gente que está yendo a la condenación. Que no nos alegremos, sino que podamos sufrir por esta persona. Que podamos predicar el Evangelio a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a nuestros parientes, padre, madre, quizás de algunos que no conocen al Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a reconocer, Padre, que es solo por tu gracia y es solo por tu misericordia. Bendícenos, Señor, en este día. Ayuda a aquel que ha tomado una decisión después de tanto tiempo, quizá viviendo en la iglesia, pero que ahora quiere aceptar este privilegio tan grande. Gracias, Señor, porque tú has preparado a esta persona para este día. Esa es nuestra oración, Padre, en nombre de Jesús. Amén.